¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estás? ¿Todo chido? ¿Todo bien? ¿Todo cool? Sí, bueno. Todo cool, vale. Pues hoy voy a echar una platicadita casual contigo de qué son los decibelios. ¿Decibeles? Los decibelios. O sea, sí, decibeles es lo mismo. Háblame ya de los decibeles. Cámara, carnal, tranquilo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jaciel Cruz Barrera, soy baterista, ingeniero en audio y productor musical. Actualmente me encuentro estudiando una maestría en diseño sonoro y en esta ocasión quisiera explicarles de manera súper sencilla el concepto de decibel. El decibel es una de esas cosas que en su definición y aplicación es muy simple, pero bastante difícil de explicar. Partiremos desde un concepto básico como lo es el porcentaje, ¿sí? ¿Y qué es el porcentaje? Es algo muy obvio, pero es la fracción que representa una parte de un total y se utiliza para establecer relaciones entre cantidades. Ay, qué buen profe. ¿Cómo que establecer relaciones? O sea, medir. Y medir no es más que comparar contra una escala, como los centímetros, pulgadas, o comparar contra una referencia, como lo pueden ser codos o palmas. Por ejemplo, yo en una escala de centímetros mido 180. ¿Y en una escala de qué monitos? En una escala de qué monitos, considerando que qué monito mide 80 centímetros, mido 2.25. Qué monitos. Ah, no más, profe. De igual forma, los decibeles son una forma de representar una unidad con base a una referencia. ¿De acuerdo? Esa es la premisa. El decibel, ahora sí por definición, es la décima parte de un bel, que fue una unidad definida en 1929 para medir cambios potenciales de señal, o sea, pérdida o ganancia. Y su nombre fue acuñado en honor al inventor Alexander Graham Bell. ¿Alexander qué? Graham Bell. Bellhoof. Hay muchas escalas de decibeles dependiendo de lo que se esté midiendo, como el voltaje, la presión sonora o los niveles de señales digitales. Las diferentes escalas se deben a que se usan diferentes niveles de referencia. Por ejemplo, para voltajes en equipos de audio profesional se usan los dBUs. Para presión sonora se usan los dBs SPL, ¿sí? Decibeles de presión sonora. Y para niveles de señales digitales se usan los dBFS o Full Scale. Ahora sí, pasándonos a la parte temida, odiada o incomprendida por muchos, matemáticamente un decibel es un logaritmo base 10 de una relación, ¿sí? Y si no sabes qué es un logaritmo, busca un video en YouTube. Ah, te creas. En otras palabras, se obtiene determinando la relación entre dos valores, sacando el logaritmo de esa división. Suena complicado, pero es lo siguiente. Un decibel es igual a X logaritmo base 10 de un nivel de señal sobre un nivel de referencia, donde X es igual a 10 o 20 según su aplicación. ¿Qué? Pues ahí va a aparecer la fórmula. Dejaré unos momentos más la fórmula para que la medites, reflexiones y cambies. Analice. La analices, La toque. la sientas, la vivas. La viva. Ponte nuevo, ponte León, ponte Nuevo León. Ahora, de manera práctica, un ejemplo podría ser: si la salida de un amplificador es 40 watts y la entrada es de 20 watts, la ganancia se expresaría en la siguiente fórmula: 10 logaritmo de 40 watts sobre 20 watts, dándonos como resultado, si pones en tu calculadora 10 log, abres paréntesis, 40 entre 20, cierras paréntesis, te sale 3.01 decibeles. Ay, qué memoria, profe. Se nota que no lo ensayó. Al no medir valores instantáneos, sino variaciones respecto a una referencia, podríamos incluso crear nuestros propios decibeles. Por ejemplo, los decibeles, ¡qué bonito!, medirán distancia teniendo como referencia sus poderosos 80 centímetros. Así que, ¿cuántos decibeles, qué monito, mide la torre latinoamericana? La fórmula quedaría expresada como 10 logaritmo de 18.200 centímetros, que es lo que mide la torre latino,
entre 80 centímetros, que es nuestra referencia, o sea, la estatura de Qué Monito. Si metemos esto a la calculadora, nos dará un resultado de 23.57 decibeles. ¡Qué bonito! Entonces, ¿por qué usar decibeles? Por más que pareciera que usar algo como los decibeles para medir niveles de señal complica las cosas, de hecho es todo lo contrario. Hay dos razones principales por las cuales es muy útil. La primera es porque el decibel y sus escalas son exponenciales, lo que nos permite expresar cambios muy grandes de señal utilizando números mucho más pequeños. Por ejemplo, el sonido más fuerte que podemos escuchar antes de sentir un dolor insoportable, que nos sangre en los oídos, que explote la cabeza o que perdamos la audición. Así mero. O sea, si el sonido más fuerte que puedes ponerle a tu Zuru tuneado antes de que pierdas audición es alrededor de 10 a la 12 veces más potente que el sonido más suave que podemos escuchar. Eso es una variación de 1 a 1 billón. Es muchísimo. Y usando los decibeles, todo ese rango dinámico de nuestro oído se puede reducir a un manejable rango de 120 decibeles. La segunda razón es porque nuestros oídos responden de una manera exponencial al sonido. Es decir, un cambio exponencial en la potencia de señal o sonido es percibido por nuestros oídos como un cambio lineal de volumen. En términos más sencillos, que conforme más altos sean los niveles de señal, se necesita más potencia para que un cambio de volumen se perciba igual. Aquí aparecerá una tabla con sus equivalencias de decibeles. Observa cómo una variación de 3 decibeles se obtiene al duplicarse la potencia. Por último, 0 dB no siempre significa silencio o ausencia de señal, sino 0 variación respecto al nivel de referencia. También se le conoce como unity gain, ya que un potenciómetro o fader situado a 0 dB no atenúa ni realza una señal, sino esta pasa a la siguiente etapa con el mismo nivel con el que entra, ¿vale? Así que recuerda, saber sobre el decibel y su equivalencia respecto a otros nos puede ayudar a sacar un mejor provecho de nuestro equipo de audio, ya sea análogo o digital. Créditos, títulos.